Sábado 29 de febrero estamos instalados hoy en la Biciestés, en el año bisiesto. Y aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, en días feriados, ocurre fenómenos con los libros como la masticación. Masticamos libros, los digerimos y los incorporamos a nuestra vida. Así que nos da muchísimo gusto recibir los amigos de TV UNAM aquí en días feriados para hablar de esto que es una de nuestras máximas pasiones en la vida y donde encontramos profundísimo placer. ¿No es así, Laura García? Qué gusto estar contigo. Sí, Julia, qué maravilla ver este palacio hoy atestado de gente. Un día intercalar, hay que decir que el 29 de febrero se llama Día Intercalar porque es un día extra que hemos metido en el calendario para unos ajustes ahí que es muy largo de explicar, pero hoy es un día excepcional y por supuesto hay que celebrarlo. No todos los años tenemos un 29 de febrero. Felicidades a todos los que cumplen años, que solo pueden ser felicitados cada 4 años. Y bueno, pues aquí la feria ha estado maravillosa. Ha estado Pepe Gordon con Fernando Rivera Calderón en la mañana. Han estado Ana Maris Gomis, que además anda de cumpleañera. Este año también ahí están digamos, en el puesto de honor de toda la gente que cumple años. Bueno, pues Ana Mari Gomis es una de ellas. Han estado, ¿quién más ha estado? Benito Taibo, que siempre es uno de los consentidos en todas las ferias. Rosa Beltrán con la presentación de su colección. Ha habido una mesa muy interesante sobre mujeres y micromachismos, matemáticas irreverentes, que yo no tuve oportunidad de estar ahí, pero me muero por saber cómo son las matemáticas irreverentes. Ya siempre el adjetivo, son irreverentes. El adjetivo ya me inquietó, digamos. Entonces, bueno, como siempre, Laura, mesas, talleres para niños, talleres de trufas, talleres de disfraces, de máscaras, de narración. Hay mucho niño hoy. Mucho niño. Los fines de semana hay particular énfasis en los niños. Y hablando de niños o de gente bastante joven, yo quisiera destacar a Abril Castillo, que es una de esas plumas que están irrumpiendo en la escena literaria con mucho entusiasmo. Tarantela es un libro editado por Ediciones Antílope y hoy fue el premio Poesía Joven de la UNAM del año pasado. Se le dio a La Vida Abierta de Valeria List. Eso significa que el futuro está en buenas manos, así que me da mucho gusto mencionar a gente joven que está escribiendo y haciendo cosas padrísimas. Ambos libros son extraordinarios. La novela de Abril Tarantela es sobre un conflicto familiar de una chica con su hermano y todo lo que ocurre en torno al suicidio de uno de los familiares, y es una exploración de veras muy profunda, varias capas abajo de la piel. Y La Vida Abierta, extraordinario poemario de Valeria List, donde mete desde budismo hasta escritura fragmentaria, entonces es un abanico muy amplio de forma y de fondo, así que qué bueno que efectivamente las chavas están empujando muy fuerte. Hoy vamos a hablar mucho de Ray Bradbury. Hoy van a estar con nosotros dos invitados que han estado en esas jornadas dedicadas a Bradbury. Roberto Coria y Gabriela Frías estarán con nosotros sentados en el sillón, así que no se lo pierdan. Empiecen a mandar sus preguntas, sus comentarios y por supuesto tenemos nuestras redes abiertas. En Instagram, TV UNAM Oficial, en Facebook por Facebook Live, así que bienvenidos a todos desde esta plataforma, y en Twitter, @TV UNAM. Ahí estamos recibiendo todos sus comentarios. Si quieren usar el hashtag Días Feriados o Prende TV UNAM para poderlos leer y también para poder participar, para llevarse libros. Para llevarse libros, como cada una de las emisiones de Días Feriados, tenemos libros para regalar y también tenemos la noticia de quién ganó ayer. Por supuesto. A ver, ¿quién ganó ayer? ¿Quién ganó ayer? Tenemos aquí a, vamos a ver, era... La pregunta estábamos pidiendo los nombres de los hermanos Valtierra, a los que dedicamos también ayer una cápsula sobre fotoperiodismo. Hablaba Eloy en la cápsula y los otros 3 hermanos, Victoria, Rodolfo y Pedro. Pedro el mayor, Victoria quizá la menos conocida, pero también la única mujer de esa familia que se dedicó a la fotografía y que desde luego pues tenía mucho que decir con su lente. Así que el ganador en Twitter tenemos 2, Joaquín Rossini, que firma como @Joaquino Rossini, y Eric Aspeitia, que es firma como @Eric_Aspeitia. Así que felicidades a los dos. La producción se pondrá en contacto con ustedes para hacerles llegar esos libros sobre el sentido de mirar, que eran los que estábamos regalando ayer. Fantástico todo este trabajo sobre el fotoperiodismo en México, surgido en los años 50. Así es, y nos vamos con una cápsula de Ray Bradbury, sobre Ray Bradbury, en el centenario de su nacimiento, este tremendo escritor de ciencia ficción que empezó desde muy chavito con la clara conciencia de que esos otros mundos se pueden crear a partir de las palabras. Vamos a ver sobre Ray Bradbury.
Ray Bradbury nace el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Illinois, en los Estados Unidos de Norteamérica. Tercer hijo de Leonard Spalding y Esther Morberg. En 1931 comienza a escribir sus propias historias. Durante su niñez fue preso de pesadillas y horribles fantasías que más tarde plasmaría en sus relatos. La primera historia de Bradbury, El dilema de Hollerbroken, fue publicada en 1938 en Imagination, revista amateur. En 1939 publicó 4 números de Futuria Fantasía, su propia revista amateur, donde la mayor parte del material era suyo. En sus inicios, su obra está fuertemente influenciada por Lovecraft y en sus relatos aparecen temas de terror y fantásticos. La primera publicación pagada de Bradbury fue Pendulum en 1941. En 1942 escribió The Lake, la historia en la que descubrió su estilo de escritura distintivo. Escritor de culto, genio de la ciencia ficción, desde 1943 se dedicó plenamente a la literatura. Sus obras más famosas son Crónicas Marcianas, 1950, novelas sobre la conquista de Marte, que le consolidó como autor de ciencia ficción, El hombre ilustrado, 1951, y Fahrenheit 451, 1953, donde los libros están prohibidos y que inmortalizara en el cine François Truffaut. Pero Bradbury no solo cultivó la ciencia ficción y la literatura de corte fantástico, sino que escribió también libros realistas e incluso incursionó en el relato policial. Trabajó escribiendo guiones de televisión. Escribió también guiones de cine, como el de la película Moby Dick de John Huston, así como guiones para series de televisión como Alfred Hitchcock presenta y La Dimensión Desconocida. En 1963 se publicaron sus obras teatrales, reunidas bajo el título The Anthem Sprinters. En 1988 fue nombrado Gran Maestro Nebula y dio nombre a un asteroide, 9766 Bradbury. Ray Bradbury fallece el 6 de junio del 2012 en Los Ángeles, California. Cuentan que Ray Bradbury tenía como casi costumbre escribir 1000 palabras diarias. No sé si él las contaba hasta que no las hiciera, no se levantaba, y que no le gustaba nada ni internet ni los ebook, y de hecho tardó mucho en autorizar esa versión de Fahrenheit para que saliera en ebook. Tenemos una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood con su nombre, así que ahí aquellos que visiten Los Ángeles pues pueden no pisar, pero sí admirar la estrella de Ray Bradbury. Hincarse. Y ha sido uno de los protagonistas de esas quintas jornadas de literatura de horror, en la que estuvieron muy presentes nuestros dos invitados hablando justamente de diferentes aspectos sobre Ray Bradbury. Aquí tenemos ni más ni menos que a Roberto Coria y a Gabriela Frías. Bienvenidos a este Es un verdadero placer, muchísimas gracias. Yo decía justo lo de esta parte de Ray Bradbury, que no le gusta el internet, y tú estuviste en una que habla del Ray Bradbury multimedia. Pues fíjate, podríamos empezar por ahí. Lo interesante de entrada, muchísimas gracias por la oportunidad. Me encanta estar con ustedes, con Gaby Frías. El espíritu de las jornadas es precisamente celebrar a la imaginación. Lo que nosotros hemos hecho es homenajear a autores indispensables como Mary Shelley, como H.P. Lovecraft, como John William Polidori, y este año a Ray Bradbury. Y es que de alguna manera se puede pensar que él es un autor de ciencia ficción, de horror, de fantasía, pero es un escritor maravilloso. Fue un hombre que rebasó todas las etiquetas, se ha instalado perfectamente en la literatura universal contemporánea, y ese es el espíritu que hacemos. Es un hombre que a través de su narrativa ha encontrado tantas maneras de mantenerse vivo. Precisamente dentro de estas jornadas le dedicamos un espacio a la manera en la que está presente en los videojuegos. Vino Blanca López de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco a hablar acerca de un proyecto del hombre ilustrado en videojuego. Y eso es lo maravilloso de Bradbury. Tiene mucha vida por delante. Claro. Qué maravilla. Tú eres de formación perito forense, Sí. y escritor e investigador. Gaby Sí. Frías, tú estudiaste letras y además estudiaste filosofía de la ciencia en doctorado. Me gusta mucho el puente que ustedes trazan, que para algunos quizá es como antinatural o poco lógico, entre literatura de la imaginación, como la llama Alberto Chimal, y
la ciencia. ¿Cómo se crean estos puentes para que nosotros, que no somos científicos, en mi caso y el de Lau, estamos del lado de las letras, no de la ciencia, pero virtuosamente ustedes nos ayudan a cruzar y decir, no están nada distantes? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero que nada es un placer estar aquí. Yo creo que la ciencia y la literatura se complementan de una manera maravillosa a través de la imaginación. En Bradbury, uno de los temas que tratamos en estas jornadas que coordinaron Roberto Coria y Vicente Quirarte, Pepe Gordon y yo platicamos sobre ciencia y imaginación, sobre todo en las crónicas marcianas. Es muy bonito porque Bradbury en su época leyó un libro de Lowell, que era pues, en 1905 El experto de Marte, y él pensaba que había unos canales artificiales en Marte, que había marcianos. Y de ahí se agarró Bradbury y creó toda una historia, todo un mundo en Marte, que ahora ya sabemos que no puede ser cierto, porque no hay ni una triste bacteria. De hecho, Bradbury se reunió una vez con Carl Sagan, y les preguntaron, bueno, ¿qué esperan ustedes que pase cuando llegue el Mariner en los 70s a Marte? Y Bradbury, en broma, decía, pues miren, yo no soy científico, pero lo que yo espero es que haya muchos marcianos con letreros que digan Bradbury tenía razón, tomándolo con todo el humor del mundo, ¿no? O sea, además lo leyeron en Marte, sí, ¿no? Sí, Qué sí. bonito. Claro. Habla de la trascendencia. De la trascendencia y de la influencia, porque si algo tiene también Bradbury es que ha dejado un legado enorme en muchos escritores que le siguen leyendo. Digo, no hace tanto que murió en el 2012, y lo siguen leyendo, lo seguimos leyendo, está vigente, pero además ha dejado una huella profunda de muchos escritores que lo siguen nombrando como esa persona que los metió en la literatura. Claro, y basta ver ahorita que hablas acerca de su muerte física, porque yo sé que el hombre regresó a las estrellas donde pertenece y que desde allá nos está viendo en este momento, así que señor Bradbury, le mandamos un saludo. Con su nombre? Hay un asteroide con su nombre, sí. hay un cráter lunar Dandelion, que en honor al vino del estío, al vino de Dandelion, una de sus novelas. Es trascender. En la última película, en la segunda película de Viaje a las Estrellas de J.J. Abrams, se llama una nave espacial el USS Bradbury, y me pareció muy bonito. O sea, es un gran homenaje. Vaya, las crónicas marcianas de Trino está presente en muchas cosas. Yo no me explicaría una serie tan popular en la televisión como es Black Mirror sin el espíritu de Bradbury. O sea, incluso en la televisión esta serie de Stranger Things, este grupo de chavitos, me recuerdan al espíritu de los niños que andan en busca de Pipkin, buscando a su amiguito con Mortajosario, del árbol de las brujas. Está presente en muchas maneras. ¿Quieres comentar algo, Gaby? Sí, que él fue además guionista de La Dimensión Desconocida. Entonces, cuando yo era niña adolescente, veía esos capítulos. Hay uno, por ejemplo, de Maldad Genética, que escribió él, que son una tía y su sobrino en un camino desierto en Estados Unidos. Y entonces se mete un viejito y le dice, ¿crees que puede haber maldad genética? ¿No? Y entonces no pasa nada, pero pasa todo con una tensión increíble. Y así son las historias de Bradbury, porque incluso Marte, el Marte de Bradbury, es un Marte que pareciera el Estados Unidos medio rural de todos los días, donde no pasa nada. Las personas que se van a Marte llevan cosas de todos los días, incluso un puesto de hot dogs, pero al mismo tiempo pasa todo, es el infierno y el paraíso. Es muy los conflictos terrestres, humanos, en Marte. La guerra, el racismo, el odio, en fin. Pero ahora que hablabas de ti, chiquita, Bradbury cuenta en un libro maravilloso que se llama Zen y el arte de escribir, que cuando él era niño, tenía 12 años, fue al circo y vio a Mr. Eléctrico, que salía disparado por ahí. Y entonces luego volvió a ir porque le impresionó muchísimo. Y este Mr. Eléctrico, después de una breve conversación, le dijo, ¿sabes qué? Tú y yo nos conocimos en otra vida. Tú moriste en mis brazos en la batalla fulana en el año fulano. Así que me da gusto que nos volvamos a encontrar. Y el niño de 12 años salió alucinadísimo. Y él cuenta en ese libro que él cree que de ahí vino como el disparo definitivo, digamos, la vocación más manifiesta a partir de esta narración. Entonces, quiero que nos cuentes, Gaby, ¿cómo ves la recepción de Bradbury en los niños? Porque, un niño muy pequeño no puede leer a Bradbury, pero sí se lo puedes contar, se lo puedes narrar, y los niños ya que leen fluidamente pueden leer a Bradbury. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Mira, yo descubrí a Bradbury muy chica en la escuela porque un maestro nos lo dejó leer y dije, qué maravilla.
Me parece que es un libro que justo le podemos contar a los niños. Yo a mi hija le cuento el de Vacaciones en Marte, que es el último cuento de Crónicas Marcianas que me encanta. Y le cuento pues que hay una familia que va de visita a Marte y que esperan ver marcianos, pero que no hay, y que lo que encuentran cuando el niño dice, papá, yo quería ver marcianos, le dice, sí, velos en el reflejo del agua, y se ven ellos mismos, o sea, los marcianos somos nosotros. Y le cuento a mi hija que ella podría ser astronauta, que podría viajar a Marte o a la Luna a explorar otros mundos. Creo que nos da eso, el gusto por la exploración y la imaginación por lo que puede haber más allá. Y lo mismo el libro de Fahrenheit, que nos regresa a los libros, ¿no? Bradbury decía que tenía un gran amor por la literatura, que se pasaba horas y horas en la biblioteca, y eso es algo que debemos aprender, que decía que era mejor que cualquier cosa, y que por eso escribió esta saga donde queman libros, porque era la peor tragedia que se le podía ocurrir. Y que ha pasado varias veces en la historia, ¿no? Además empezó vendiendo diarios, y cuando escribía con tantos textos en una revista que utilizaba seudónimos justo para que no se notara que él estaba como acaparando, ¿no? la edición. Quizá haya muchas cosas que no sepamos que son de él y que hemos leído de otra manera, pero sin lugar a dudas es prolífico. Demasiado. Es prolífico y además ha sido, digamos, pues eso, tocando bastantes vertientes. Roberto, ¿por dónde alguien que nos está escuchando y que no sepa por dónde empezar a leer a Bradbury, porque pues tiene extensa literatura, ¿tú qué recomendarías para acercar a la obra unos títulos que digas, esto es lo imprescindible para conocerlo? Es una pregunta difícil y cruel, querida. Para ti en especial, sí. por eso quería que a mí me encanta, por ejemplo, el Bradbury cuentista. Es de una poética maravillosa, melancólico, frases precisas. Los cuentos del País de Octubre yo creo que son estupendos para iniciar a los lectores en su mundo. Y ahorita que, perdón que desvíe tantito la pregunta, ahorita que mencionaba Julia cómo se acerca Bradbury a los niños, hace algunos años en Casa del Lago de la UNAM, con el Teatro Gótico de Eduardo Ruiz Aviñón, Ana Luisa Campos y tu servidor, escribimos un espectáculo para niños que se llamaba De Niños y Otros Horrores. Y dentro de ese espectáculo adaptamos El Emisario, uno de los cuentos precisamente del País de Octubre de Bradbury. El cuento de un niño que establece un vínculo con su profesora y a través de su perro logra que, pues digamos, que lo ayude a trascender la muerte de la mujer. Los niños estaban maravillados con esa historia. A los niños les gusta mucho acercarse al horror, a la fantasía, entonces podría ser ese un buen pretexto. Un buen inicio. Pero ya dijo Gaby ahorita. O joyas que no estén tan conocidas. Digo, las Crónicas Marcianas y Fahrenheit, digamos que son los más conocidos, pero ¿qué has descubierto tú leyendo a Bradbury que no esté tan... Cuentos del hombre ilustrado, por ejemplo. Es demasiado el Bradbury, la poética de Bradbury. Leer sus poemas. Hace unos días en el primer movimiento de aquí de la casa vecina, Radio UNAM, leíamos un poema dedicado a H.G. Wells. Es que Bradbury, eso era lo maravilloso del hombre. Tenía una perfección a la hora de escribir, y eso se nota en la disciplina casi militar que guardaba. Él decía que en 74 años de carrera él escribió todos los días. Y su libro de Zen, el arte de escribir, en el arte de escribir, es un pequeño manual sobre las costumbres que debe de tener el buen escritor, que fue su día a día, que se mantenga vigente. Wow. Qué maravilla, pues muchísimas gracias por venir. Yo solo quisiera hacer una acotación. Dentro del gran panteón de la literatura, de la imaginación fantástica, ciencia ficción, como se le quiera llamar, sin duda está Bradbury, pero está Isaac Asimov, y no quiero dejar de mencionar a una mexicana, Amparo Dávila, tiene que estar en ese panteón y hay que mencionarla porque casi no se le lee, claro. Casi no se le conoce, así que muchas gracias por venir a platicar. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Y otros unos días nos dicen su fijación por todas estas cosas. Yo los conocí hablando de Frankenstein, ahora hablan del Matí de Bradbury, en la historia de la literatura de horror. Algún día nos tiene que contar
cómo fue El romance. el romance entre esto, pero qué bonito Ciencia y literatura. celebrar Sí. las letras. Gracias a los dos por venir, por estar en esta feria y por compartirnos todo esto. Encantados. Gracias, queridas. Muchas gracias. Salud, ahora sí que salud. Nos vamos con qué Alberto nos Chimal, vamos? otro que Vámonos. también nos regala una serie de letras sobre literatura de horror bastante padre. En este caso nos habla del futuro. ¿Cómo se imaginan ustedes el futuro? ¿Qué ven que puede pasarnos? ¿Es bueno, es malo? Siempre hablamos de cosas malas, de distopías futuristas, un poco aciagas, pero ¿cómo lo ve Alberto Chimal en este libro La noche de la zona M? El origen de La noche en la zona M, que es un poco rara, digamos, entre lo que hago, entre lo que he escrito, en el sentido de que es expresamente una novela de ciencia ficción y expresamente una novela para jóvenes, está en que me preocupa mucho el futuro. Desde hace algunos años que se ha puesto, digamos, de moda este tema del calentamiento global, que de hecho no es de ninguna manera un asunto nuevo, simplemente ha vuelto a ponerse en discusión, ha vuelto a salir en las noticias, es algo de lo que se hablaba ya desde finales del siglo pasado. A partir de lo que se ha ido descubriendo, de lo que se ha ido difundiendo acerca de los efectos que puede llegar a tener un fenómeno como este que estamos viviendo, pues sí me he preocupado mucho, y creo que parte de lo que es útil de algo como la narrativa especulativa, lo que a veces llamamos ciencia ficción, es justamente que nos permite preguntarnos acerca del futuro y plantearnos como posibilidades o como también escenarios indeseables, no solamente utópicos, sino también aquellos de los que deberíamos huir a toda costa. Entonces el libro funciona un poco como eso, pues una narración que quiere funcionar de alguna manera pues como una especie de advertencia, o como, por lo menos como una reflexión sobre estos asuntos. La novela está ambientada en la Ciudad de México, pero efectivamente una Ciudad de México transformada por la catástrofe ambiental, la catástrofe política que conlleva algo así, convertida en una especie de ciudad en ruinas, medio deshabitada. Muchos de los aspectos de esta sociedad son también más parecidos a los de sociedades antiguas, incluyendo las estructuras de poder y el trato que reciben las mujeres. Me han preguntado por qué una novela así tiene como este ambiente, digamos, tan retrógrado. Es algo de lo que me preocupa, es algo también, digamos, parte de este escenario, ¿no? En otros momentos de la historia se ha visto que quienes más padecen cuando hay una catástrofe son primero las personas menos privilegiadas. Por otro lado, también parte de la intención de la novela era, si iba a mostrar un mundo muy desigual, también oponerse a esa forma de vivir, ¿no? Por medio de sus personajes. Por eso la mayoría de los importantes, casi todos son de hecho mujeres. Muchas personas, sea de manera explícita o no, muchas personas de cierta edad se desentienden de estas cuestiones pensando que no les va a tocar a ellos. Y efectivamente no les va a tocar, se van a morir antes de que realmente haya una catástrofe irreversible. Pero esa excusa, por supuesto, es imperdonable, ¿no? No existimos únicamente para nosotros, existimos también para aquellos que nos rodean y para quienes vendrán después de nosotros. Y eso es parte importante de lo que está diciendo la novela. Pues ahí Alberto Chimal, que hay que decirlo, es uno de los grandes impulsores y de los grandes creadores de literatura de la imaginación, como él la llama, y me gusta mucho. Y que también estuvo hoy aquí, porque estuvo hoy han por aquí, desfilado sí. varios. Beth también, que también le interesa ese costado, además de la ilustración, también escribe, y también ahí como Hace su oscuridades. novela negra. Sí. Y sí, gráfica, sí, siempre. sin duda. Y bueno, antes de que pasemos ya a la recta finalísima, muchas gracias a Julio por estos vestidos que, pues, nos Julia hacen agradece lucir. a Julio, me Es encanta mi- este momento tocallés. Es mi tocallés, exacto, es mi absoluta tocallés, así que la disfruto profundamente. Y bueno, Oye, ¿con no qué? sé si será para un Julio, pero puede ser para cualquiera de ustedes, porque tenemos una pregunta. Justo de Alberto Chimal tenemos este libro, La noche en la zona M, para aquel o aquella que nos diga en redes el nombre del sitio web de Alberto Chimal. ¿Ustedes saben dónde él publica ahora sí que sus pensamientos, sus locuras y sus cosas? Basta con que nos digan el nombre de este sitio web de Alberto Chimal para que se lleven este libro. Y ahora sí aprovechen porque va a ser el penúltimo. Mañana nos vamos, Julia, esto se Mañana acaba. nos vamos.
sí, y yo estoy entrando en una fase depresiva, digámoslo así, porque la verdad es que he disfrutado tanto contigo, Laura, muchas Porque gracias. vendrán más letras. Por cada día, pero vendrán más letras, vendrán más días feriados en el futuro, pero bueno, mañana efectivamente nos vamos. Acuérdense de ponerse en contacto con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter, TV UNAM, Instagram TV UNAM Oficial y en Facebook Live y los hashtags días feriados y prende TV UNAM, todo eso. ¿Y tu Twitter? Lau en Twitter para todos aquellos J Santibanes 00 para que nos contacten también por ahí si quieren hacernos comentarios sobre... Disfruten de este sábado, vengan mañana, todavía quedan 2 días de feria, domingo y lunes, pero mañana es día festivo y aquí están los días feriados, todos los días en TV UNAM a las 6:30. Así que aquí los esperamos mañana para despedirnos. Aquí nos vemos mañana.